15 de febrero de 2026, hora de continuar en El Mundo Ahora. Soy Valentina Torres Sánchez, los acompaño a revisar los titulares. Pese al alto el fuego en Gaza, el ejército de Israel mató al menos 12 personas en nuevos bombardeos en varias zonas del enclave palestino. Esto mientras que en terreno diplomático Donald Trump anunció que la Junta de Paz destinará más de $5.000 millones para la reconstrucción del territorio. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington prioriza la vía diplomática respecto al programa nuclear de Irán. Esto el mismo día en que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la República Islámica debería desmantelar totalmente su programa atómico. Finalizó la conferencia de seguridad de Múnich con las relaciones transatlánticas y la guerra en Ucrania en el centro de la agenda. La jefa de la diplomacia europea señaló que los países de la Unión no están listos para dar una fecha de ingreso a Ucrania. Damos inicio en la Franja de Gaza, donde al menos 12 personas perdieron la vida por bombardeos del ejército de Israel, pese a que continúa el alto el fuego en el enclave palestino. Los ataques se produjeron en zonas como Han Yunis y la ciudad de Gaza y según los militares se dieron porque había militantes de Hamas cerca de sus tropas. De otra parte, Donald Trump lanzó un mensaje en el que aseguró que la Junta de Paz ha recaudado $5.000 millones que serán destinados a iniciativas de reconstrucción para la franja, al tiempo que llamó a Hamas a desarmarse completa e inmediatamente. Los familiares en duelo lamentan la pérdida de sus seres queridos asesinados en otra ola de ataques israelíes. Un hombre que perdió a su sobrino dice que los civiles fueron atacados en un campamento de desplazados en Jabalia. A Israel no le importan los altos al fuego ni las treguas. Vivimos bajo una tregua durante meses y sin embargo nos atacaron. Israel actúa según el principio de decir una cosa y hacer otra. Mientras trasladan los cuerpos al hospital, muchos se preguntan sobre la validez del plan de paz mediado por Estados Unidos. ¿Creen que Trump vendría a ayudarnos o defendernos? El que está suministrando a Israel todo tipo de armas mortales, proporcionándole dinero, apoyo político, protección y defensa aérea internacional. Israel y Hamas se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. Casi 600 palestinos han sido asesinados desde que el acuerdo entró en vigor en octubre. En el mismo plazo, 4 soldados israelíes murieron en Gaza. El ejército israelí afirma que los últimos ataques fueron en represalia por violación del alto el fuego por parte de Hamas. Al publicar este video en las redes sociales el sábado, dijeron que varios terroristas armados habían probablemente salido de infraestructuras subterráneas adyacentes a las tropas de la CFDI. La violencia continua complica aún más el camino para la Junta de Paz del presidente de los Estados Unidos, que se reuniera por primera vez el 19 de febrero en Washington. La Junta fue creada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para supervisar el alto el fuego en Gaza. Donald Trump planea anunciar una fuerza de estabilización autorizada por la ONU y una propuesta de reconstrucción de varios miles de millones de dólares para la Franja de Gaza. El gabinete de Benjamin Netanyahu aprobó una serie de medidas para obtener un mayor control sobre la Cisjordania ocupada. Con la iniciativa, los colonos tendrán nuevas facilidades para comprar tierras. La Autoridad Nacional Palestina condenó la política y dijo que se trata de una anexión de facto. Israel en su máximo apogeo expansionista desde la Guerra de los 6 días, según los mismos ministros. El gobierno aprobó nuevas medidas para reforzar el control del país sobre la Cisjordania ocupada y facilitar a los colonos la compra de tierras. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, se mostró contento con el voto a favor de los integrantes del gabinete, una decisión que iniciaría de facto un proceso de registro de tierras por primera vez desde 1967. Continuamos la revolución de los asentamientos y fortalecemos nuestro control en todas las partes de nuestro territorio. Perteneciente a la misma ala ultraderechista, Israel Katz apuntó que la medida garantiza el control de Israel, mientras el gobierno lanzó un comunicado destacando que el movimiento es solamente una respuesta a los supuestos procesos ilegales de registro de tierras promovidos por la autoridad palestina, que no tardó en contestar. Constituye una anexión de facto del territorio palestino ocupado y una declaración del inicio de los planes para anexar territorio palestino con el objetivo de consolidar la ocupación mediante la construcción,
de asentamientos ilegales. La ONU, por su parte, ya avisó hace unos días que los planes de Tel Aviv están revestidos de legalidad, pero son todo lo contrario. Esas acciones, incluida la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado, no solo son desestabilizadoras, como ha recordado la Corte Internacional de Justicia, son ilegales. Estados Unidos aseguró anteriormente haber rechazado la anexión, pero la acción del gabinete de Netanyahu llegó días después de la visita del primer ministro a la Casa Blanca. En Israel, la policía rescató a 2 mujeres soldado israelíes que habían sido atacadas por un grupo de jóvenes ultraortodoxos en Bnei Brak. Las 2 soldados estaban en labores de servicio militar en la localidad, pero es incierto si tenían tareas de reclutamiento entre esta población que históricamente había estado exenta del servicio militar, hasta un fallo de la Corte Suprema que obligó al gobierno de Netanyahu a acabar con este privilegio. En otras noticias, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Budapest en medio de una visita a Hungría tras su parada en Eslovaquia. Previamente en Bratislava aseguró que Washington está concentrado en negociar un acuerdo con Irán e indicó que la Unión Americana está aumentando su presencia militar en Medio Oriente por razones defensivas. Posteriormente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que habló con Trump y le dijo que para que haya cualquier pacto, Irán debe desmantelar su infraestructura nuclear y que todo el uranio enriquecido debe salir del país. La segunda es que no debe haber capacidad de enriquecimiento, no detener el proceso de enriquecimiento, sino desmantelar el equipo y la infraestructura que permite el enriquecimiento en primer lugar. Y la tercera es abordar también las cuestiones relacionadas con los misiles balísticos. Cambiamos de tema. Finalizó este domingo la conferencia de seguridad de Múnich y durante el tercer y último día del encuentro organizado en la ciudad alemana, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, indicó que la Unión todavía no está preparada para fijar una fecha precisa para la entrada de Ucrania en el bloque. Esto mientras las tensiones entre Europa y Estados Unidos cruzaron el encuentro. Más detalles con William Gasso. Tercer y último día en Múnich, con Ucrania todavía en el centro de las preocupaciones. Durante la última jornada de la conferencia de seguridad organizada en la ciudad alemana, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, abordó el sensible tema de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Kiev solicitó unirse al grupo regional tras la invasión rusa en 2022, pero aunque el bloque dice estar a favor de este proyecto, los países miembros no quieren fijar una fecha. Mi sensación es que los Estados miembros no están dispuestos a dar una fecha concreta. Queda mucho trabajo por hacer, pero creo que su prioridad, la necesidad urgente de actuar y demostrar que Ucrania forma parte de Europa, está ahí. Kaja Kallas también rechazó la idea difundida por la administración Trump de que Europa estaría enfrentando un declive civilizacional. Es que la reciente agresividad de Washington contra el viejo continente también cruzó los debates en Múnich, en especial el tema Groenlandia. Los dirigentes de Dinamarca y Noruega criticaron la voluntad de Estados Unidos de anexar el territorio semiautónomo. Unfortunately, I think the desire is the same. It's something we, of course, talk a lot about. Desafortunadamente creo que el deseo es el mismo. Es algo de lo que por supuesto hablamos mucho. Y también añadiría que creo que la presión sobre Groenlandia es totalmente inaceptable. Estamos hablando de amenazas y el pueblo de Groenlandia nunca ha sido amenazado por nadie. Por lo tanto, creo que la presión es inaceptable. Threatened before by anyone. So I think the pressure is unacceptable. Aunque Groenlandia constituye una línea roja, los dirigentes europeos también enfatizaron en la necesidad de no romper los vínculos entre el continente y Estados Unidos, una voluntad también expresada ayer en Múnich por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. En Ucrania, las autoridades anticorrupción anunciaron la detención del exministro de Justicia, German Hasluchenko, mientras intentaba cruzar la frontera a bordo de un tren. El exfuncionario, que ocupó también la cartera de Energía, es investigado como parte de una trama de corrupción en el sector energético del país, conocida como el caso Midas, que desvió al menos $100 millones en sobornos y contratos inflados a contratistas de la estatal Energoatom. La causa toca de cerca a figuras del entorno del presidente Volodymyr Zelensky, quien el año pasado intentó limitar la independencia de las 2 agencias anticorrupción, lo que fue el detonante de masivas protestas contra su gobierno. Jesús Yajure con los detalles.
Ucrania anunció la detención del exministro de Energía del país, Germán Galushenko, mientras intentaba escapar a bordo de un tren, según anunció la agencia anticorrupción. Galushenko, que ocupaba el año pasado la cartera de justicia, es investigado en una trama de corrupción en el sector energético. Hoy, mientras cruzaba la frontera, los investigadores de la Oficina Nacional Anticorrupción detuvieron al exministro de Energía en relación con el caso Midas. El caso Midas es uno de los casos de corrupción más emblemáticos de Ucrania. El país cuenta con dos organismos de lucha contra la corrupción, la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Anticorrupción. Ambas revelaron en 2025 una vasta red de sobornos en el sector energético, que canalizó cerca de $100 millones de contratistas de la empresa estatal Energoatom y que involucra a figuras del entorno de Zelensky en operaciones de contratos inflados y lavado de dinero. El caso tiene como sospechosos al empresario Timur Mindich y condujo a la dimisión de Galushenko como ministro de Justicia y de la ministra de Energía y a la destitución del jefe de gabinete Andriy Yermak. En julio de 2025, Zelensky intentó limitar la autonomía de las agencias anticorrupción y firmó una ley que la subordinaba al fiscal general, un cargo político bajo su control. Pero las mayores protestas en el país desde la invasión rusa y la amenaza europea y del G7 de cortar fondos de ayuda le hicieron dar marcha atrás con una nueva ley que restauró su independencia y que el Parlamento aprobó con el voto unánime de 331 legisladores. La Unión Europea y el G7 han atado de manera progresiva la ayuda financiera y militar al fortalecimiento de los organismos anticorrupción y de reformas judiciales. La lucha contra la corrupción sigue siendo un tema crucial para la eventual adhesión del país a la Unión Europea. El suroeste de Francia enfrenta niveles de inundaciones récord y generalizadas. El desbordamiento del río Garonne ha dejado pueblos totalmente aislados, puentes cerrados y cientos de personas evacuadas. Esto mientras que en España graves inundaciones golpean el centro de la nación tras el desbordamiento de los ríos Duero y Arandilla, que han provocado inundaciones en parques y zonas urbanas, forzando a evacuaciones de emergencia. Vamos a Cuba, donde continúan evidenciándose los impactos del bloqueo de combustible por parte de Estados Unidos. El transporte y el turismo ya se ven afectados por esta falta de crudo. Además, el gobierno decidió cancelar su Festival del Habano, que le aporta cada año varios millones de dólares gracias a una reconocida subasta. Ampliamos desde La Habana con Luis Muñoz, corresponsal de France 24. Detrás de mí una gasolinera estatal cubana, que es el fiel reflejo de cómo están estos centros a lo largo de todo el país. Es decir, sin clientes y sin combustible. Una situación que llega después de que hace poco más de una semana el gobierno cubano aplicase un paquete de medidas anticrisis para racionar combustible en respuesta al anuncio de Estados Unidos de aplicar aranceles a aquellos países que exporten petróleo a la isla caribeña. Las repercusiones se pueden notar en las calles y es que hay pocos coches circulando, hay limitaciones al transporte, el precio de la gasolina, el litro en la calle está por encima de los $7 y el precio de los taxis está subiendo exponencialmente. Pero no solo afecta al transporte, también al turismo, uno de los principales rubros económicos cubanos. Y es que decenas de hoteles han cerrado y los pocos turistas que quedan están siendo recolocados en centros que todavía prestan servicio hoy. Pero no solo turismo y transporte, también es importante destacar las conexiones aéreas. La pasada semana el gobierno cubano notificó a las aerolíneas de que no tiene combustible para los aviones que lleguen a la isla. Esto provocó que dos de los países que son los principales emisores de turistas a Cuba, como Canadá y Rusia, anunciasen que sus aerolíneas cesaban las conexiones con Cuba. En medio de todas estas circunstancias también está habiendo cancelaciones de eventos en el mes de febrero. Por ejemplo, este sábado se conoció que se suspendió el Festival del Habano hasta nuevo aviso. Esta es una de las citas del año en el país, pues es uno de los sectores más importantes de la economía cubana. La estrategia ahora parece estar siendo racionar combustible de las reservas para los servicios esenciales y tratar de ganar tiempo para que pueda llegar algún barco con combustible. Sin embargo, esta situación parece difícil, ya que este mismo domingo Estados Unidos interceptó un nuevo buque en el Océano Índico que se dirigía al Mar Caribe. Nosotros cerramos en Fuerteventura, la segunda isla más grande de las Canarias, que se llenó de color con carrozas conocidas comúnmente como achipencos, que se lanzaron al agua para la carrera anual de carnaval.
Esta edición volvió a llenar la bahía de creatividad con estas obras de arte hechas de material reciclado para un recorrido de 1.5 kilómetros. Con estas imágenes nosotros nos despedimos. A ustedes les agradecemos su sintonía.